La historia de Los Pedroches forjará un carácter común a todos sus habitantes. Tierra de frontera, la comarca será lugar de paso y poblamiento de todas las culturas que han transitado la península. Cada una de ellas se incrustará en la tierra, vestigios del pasado y cimientos del presente. Saber lo que somos implica conocer lo que fuimos. Es muy difícil determinar cuándo empieza el poblamiento de Los Pedroches, porque en realidad los primeros habitantes de la península ibérica son nómadas y ni siquiera tenemos muy claro si entraron por el norte o entraron por el sur. Entraron atravesando el estrecho de Gibraltar, que es algo que no se pensaba, y ahora pues cada día es una teoría más en boga. En Atapuerca tenemos restos de aproximadamente 1 millón de años. ¿Esa gente pasaron por nuestra comarca? Pues es muy difícil de determinar. No tenemos un yacimiento del Paleolítico inferior definido. Lo que sí está claro es que por la posición geográfica que ocupa la comarca de Los Pedroches, evidentemente, en el tránsito entre la meseta y el Valle del Guadalquivir, que son dos zonas geográficamente muy bien definidas, por aquí tuvo que pasar gente. Pero no conocemos restos que nos hayan llegado de esas primeras etapas de la prehistoria. Estos primeros grupos humanos van persiguiendo a los animales que puedan cazar y buscan zonas en las que haya agua y refugio. Los únicos rastros encontrados en Los Pedroches del hombre primitivo se encuentran en lugares llamados abrigos, como Cueva de la Osa, donde las pinturas rupestres confirman la presencia humana en un tiempo temprano de nuestra historia. Porque son zonas en las que se pueden esconder, pueden refugiarse de los animales salvajes. Hay que tener en cuenta que el hombre, hasta que inventa las armas, como animal está bastante desprotegido. Ni es particularmente veloz, ni tiene garras, ni tiene dientes como para defenderse del ataque de ningún depredador. La revolución neolítica trae consigo grandes avances como la agricultura y la ganadería. Es entonces cuando estos grupos humanos comienzan a buscar zonas fértiles donde poder cultivar y asentarse. Y en ese sentido, pues Los Pedroches tampoco es una zona particularmente obvia, la mayor parte de Los Pedroches, porque ni tenemos grandes cursos de agua, no tenemos grandes ríos. Hay en algunas zonas que sí, podrían ser más susceptibles, pero la mayor parte no. Con lo cual, los primeros restos que sí tenemos de comunidades asentadas, más o menos claros, nos tendríamos que remontar a la edad de los metales. ¿Por qué? Porque precisamente ya en esa época sí que hay un recurso en Los Pedroches que es muy obvio, que es el cobre. Y entonces sí, entonces nosotros tenemos algo que no tienen los demás. No tenemos grandes cazaderos, no tenemos grandes tierras agrícolas, pero sí tenemos muchos metales. Con lo que a inicio de la edad de los metales, la historia de la comarca realmente podemos decir que es cuando empieza. Los diferentes hallazgos arqueológicos nos hablan de unos pobladores con un territorio. No son ya grupos humanos independientes. Serán ellos quienes exploten las minas, los recursos naturales y construirán con piedras que nunca se van a mover. La solidez del dolmen y majestuosidad de las estelas de guerrero nos muestran ese primitivo control del territorio. La existencia de yacimientos arqueológicos de la prehistoria no necesariamente tiene que significar que justo donde ha aparecido ese resto arqueológico, donde está ese elemento, exista una población. Pero algunos de ellos sí. De hecho, si pensamos en cómo las poblaciones que en principio eran nómadas se empiezan a establecer y a controlar un territorio, los dólmenes son un elemento muy clarificador. El dolmen es un elemento, junto con las estelas, que se dan en una época inmediatamente posterior, a finales de la Edad del Bronce, las estelas decoradas con guerreros que nos aparecen, sobre todo en el norte de nuestra comarca. El municipio donde más estelas han aparecido en toda la península ibérica es El Viso, y las hay también en Belalcázar, incluso al norte de Torrecampo. La estela del guerrero, hay muchas interpretaciones de lo que significa. O sea, hay gente que dice que señala los puntos mineros, hay gente que señala los caminos ganaderos,
hay otros que dicen que señalan enterramientos y hay otros que la asocian a los linajes de la familia. Los primeros trabajos mineros en la comarca son simples agujeros, simples zanjas en el suelo buscando el cobre. Es el mineral que funde a menor temperatura y es el primero que se utiliza en la historia. Nosotros tenemos cobre, tenemos pues casi de todo tipo de metales, de minerales metálicos, porque esa erupción que da lugar a la creación del batolito de los Pedroches trae esa serie de impurezas que son minerales metálicos. El descubrimiento del bronce hará que los Pedroches se abran al mundo, provocando una transformación en todos los ámbitos de la vida. El bronce sí que tiene una difusión bastante mayor a nivel cotidiano de lo que tuvo el cobre. Pero estamos hablando de cobre que tiene que salir de los Pedroches a una zona en la que también haya estaño para alearlo y dar lugar a ese bronce que era el producto estrella. Eso va a hacer que ya desde época prerromana haya un desarrollo de las vías de comunicación muy importante. Los inicios de la metalurgia dan origen en la península ibérica a las primeras civilizaciones. Y la primera que conocemos es Tartesos. Los recientes descubrimientos tartésicos en Extremadura, como el yacimiento de Cancho Roano o el de Guareña, nos permiten especular que los Pedroches también estuvieron bajo la influencia tartésica. La producción y el comercio de metales a gran escala evidentemente supone un desarrollo y el contacto con pueblos del Mediterráneo oriental a través de nuestros socios de la costa, de quienes comercian con estos personajes, con estos mercaderes del Mediterráneo oriental que llegan a la península ibérica, nos va a traer muchas cosas y nos va a traer un cambio en la sociedad. Ya no somos los agricultores, ganaderos que un poco nos gestionamos nosotros mismos nuestra vida. Ya necesitamos muchas cosas, necesitamos defender la mina, porque la mina la tenemos nosotros y no la tienen otros. Y para ser ricos, para que este sistema funcione, la mina tiene que estar defendida, con lo cual necesitamos un ejército. Pero necesitamos comerciantes que bajen este producto hasta el Valle del Guadalquivir, hasta Córdoba, en Córdoba lo metan en barcazas y lo lleven hasta Cádiz. Necesitamos organización, necesitamos que alguien nos diga quién tiene que sembrar, quién tiene que organizar esta sociedad, es decir, aparecen las primeras jerarquías. Tartesos no es en sí un reino. Por más que existan reyes míticos, es una asociación entre ciudades con la misma cultura. No conocemos bien los principales focos en los Pedroches, pero sí que aquí debió existir la cultura tartésica con esos líderes, que serían los principales beneficiarios del comercio. Ese corredor este-oeste está atravesado por otra serie de corredores norte-sur, por ejemplo, por la zona de Torrecampo, por la zona del Viso, por la zona de Belalcázar, que van a comunicar los grandes núcleos mineros de los Pedroches con toda la zona minera del Guadiato y con toda la zona minera de Linares, la antigua Castulo, en Jaén. Y además vamos a tener también la comunicación con el sur de Córdoba, con la Campiña, y con todos los grandes centros de la zona de Castilla-La Mancha y Extremadura. Tarteso lo que hace es extender su influencia, pero no como los romanos, es decir, imponer sus leyes, su cultura, sus creencias. Tartesos y después fenicios y griegos, ¿qué es lo que harán? Establecer contactos comerciales. Los hallazgos dispersos de esta época han acabado en los museos de Villanueva de Córdoba o Torrecampo, y a través de estas hachas de bronce, de las puntas de flecha, placas de cinturón y de muchos más elementos, tanto de fabricación local como de importación, podemos ver la importancia de los Pedroches en esta época. Realmente la herencia de Tartesos va a ser el mundo ibérico. Y en nuestra comarca, el mundo ibérico mezclado con el mundo celta, o más bien con el mundo celtíbero, con esas poblaciones del centro de la península ibérica que tienen también mucha incidencia aquí, que son buenos mineros, que son buenos metalúrgicos y que vamos a aprovechar de ellos esa parte, mientras que vamos a aprender de quienes tenemos al sur, que son buenos comerciantes. Con lo cual, en ese sentido, los Pedroches es una tierra de tránsito, la geografía define la historia de nuestra comarca y en este momento otra vez lo hace. Tenemos contactos en el norte de los que aprendemos cosas, tenemos contactos en el sur de los que aprendemos cosas y nosotros estamos aquí en medio pues intentando, como siempre, sobrevivir de la mejor manera. Ahora, ¿qué nos va a dar la medida sobre el conocimiento de esos pueblos?
lo que son las excavaciones. Sin arqueología no hay conocimiento, y es la arqueología la que va a profundizar mucho más en el conocimiento de todos estos pueblos. Los romanos vencen en la guerra contra Cartago y van a ocupar la península ibérica, pero no les va a resultar nada fácil. Las guerras se suceden por la lucha del territorio. Los romanos se ven asediados por diferentes fuerzas. Las incursiones de Viriato, la frontera con la zona celtíbera y, en última instancia, las guerras civiles romanas, que finalizan con la batalla de Munda, donde Julio César está a punto de morir, nos hablan de un tiempo convulso en la zona de los Pedroches, 200 años donde el poder de Roma se va estableciendo poco a poco. Primero se habla de conquista, después de romanización, porque esa romanización viene con el tiempo, ¿de acuerdo? Va a venir con el tiempo. Primero está la implantación militar y después el reconocimiento de esos pueblos que se acojan, que se sumen a lo que es la población romana con todos sus derechos. Y sabemos que el poder romano va concediendo poquito a poco diferentes derechos hasta completar esa romanización. Pero esos derechos se ceden a esos pueblos en función de cómo se comporten y de cómo asimilen y acepten esa romanización. La conquista romana supone un nuevo cambio en la historia de la comarca de los Pedroches. Lo que ocurre es que no es un cambio tan radical como habitualmente pensamos. Aquí nosotros tenemos unas grandes influencias ibéricas y celtas que han formado una sociedad en esta zona donde la ganadería y sobre todo la explotación de las minas tienen una gran importancia, y cuando lleguen los romanos lo que van a hacer va a ser su sistema habitual de pactos con las poblaciones indígenas, de forma que aquí más o menos va a seguir funcionando la gente de forma muy similar. Lo que ocurre es que ahora, teniendo un mercado inmenso al alcance de su mano, ya no hay que irse muy lejos para encontrar productos que vienen de fuera, porque los romanos lo están distribuyendo por todo su territorio, y tampoco hay que hacer grandes esfuerzos para poner en un imperio inmenso en cualquier punto del Mediterráneo cualquier producto salido de nuestra comarca. De forma que poco a poco estas poblaciones con más influencia celta o con más influencia íbera van a ir romanizándose y vamos a ir adoptando no solo el latín, porque es el idioma comercial, es el idioma en el que nosotros entramos en ese mercado común, en esa globalización romana, sino también las costumbres, los dioses. Por una parte, la permisividad de los romanos, que por ejemplo ante cualquier culto a una divinidad ellos lo asumen como romano y nunca van contra él, y por otra parte, las facilidades que nos ofrece el mundo romano, que nos abre un campo nuevo de posibilidades, hace que poco a poco nos transformemos, las poblaciones que existían en los Pedroches se vayan romanizando, se vayan convirtiendo en gentes que hablan latín y que visten a la romana y que tienen costumbres romanas, pero sin que haya un hecho que haya provocado un cambio radical. Los textos romanos citan dos municipios de derecho romano, Baedro y Solia. Lo que creemos que era la antigua ciudad romana de Solia estuvo muy conectado tanto con la zona de Sisapo, de lo que es la Bienvenida y Almadén, con el tema de la minería, sobre todo el tema de la plata y el mercurio que se extraía de esa zona, se traía hacia el yacimiento, aquí se trabajaba, se elaboraba la plata y luego esa plata por las distintas rutas comerciales que ya existían, que conducían hasta Córdoba, hasta la Córdoba romana, que es lo que hizo de Córdoba una de las ciudades más importantes del imperio. Será Adriano, en una visita a la zona, quien ratificará una decisión jurídico-administrativa, un trifinium que delimitará 3 términos municipales. Uno de ellos será Solia, la población romana más significativa de los Pedroches. Un trifinium, que era el límite entre 3
zonas municipales, 3 términos municipales, uno de ellos Solia, el Trifinium Intersolienses, es decir, los habitantes de Solia, Martialenses, de Sacili Marcialis, la zona de Pedro Abad, et Eporenses, Épora Montoro. Ese Trifinium era una piedra que se colocaba en el límite territorial de esos 3 términos. Es una prueba arqueológica de la existencia de Solia y de la zona aproximada en la que podría estar. Son las 2 únicas ciudades, los 2 únicos municipios romanos que citan las fuentes antiguas en la zona de los Pedroches. Los Pedroches formarán parte del Imperio Romano, que explotará los recursos naturales de la zona. La minería y la ganadería serán, además de muchas otras, las actividades económicas más extendidas y que tendrán como finalidad abastecer la gran urbe de Córdoba. Al tratarse de una zona minera, la minería era lo que más enriquecía a corto plazo a esa sociedad concreta. Mucho más que, por ejemplo, el tema de los salazones en las zonas costeras o el tema de los vinos, que también fueron muy importantes, ¿no? Ese tipo de industria. Los romanos pondrán las primeras piedras de lo que hoy es el castillo de Belalcázar, que se convertirá en un centro de poder político-militar para el resto de pueblos que irán pasando por los Pedroches. ¿Qué superficie podía ocupar ese castillo romano? Tampoco lo sabemos, porque todo el cerro, lo que es la alcazaba musulmana de Gafí, que el posterior asentamiento, son 25.500 metros cuadrados de superficie. El castillo romano debía ser mucho más pequeño. También se habla de un pulvinum que hoy día está también empotrado en los muros de lo que es la fase musulmana, y ese pulvinum es la parte superior decorativa de un altar romano, aparte de la cerámica, toda la cerámica que hay ahí arriba, que está muy desperdigada. Si hubo un poblado cercano, ese poblado tendría que depender mucho de lo que es el propio castillo romano. Ese castillo en piedra con una empalizada para proteger lo exterior, ¿de acuerdo?, que recordaré mucho al foso que hoy rodea el castillo. La crisis del Imperio Romano termina con las invasiones bárbaras. La península ibérica quedará bajo control de los visigodos. Son pocos los restos arqueológicos o textos que tenemos de esta época. El yacimiento de la Losilla, en Añora, podrá en un futuro arrojar luz sobre lo que supuso la dominación visigoda en la comarca. Una nueva invasión se cierne sobre los Pedroches. La leyenda de la reina Cava da a la comarca un protagonismo singular. La leyenda narra los amoríos del último rey visigodo, Rodrigo, con la hija del conde don Julián, gobernador de la zona de Algeciras. Amoríos que cierta historiografía sitúa en la población de Pedroche. El rey visigodo la hará su amante, pero este desdeñará el ofrecimiento de don Julián para formalizar la relación. Ante la negativa de Rodrigo, el conde se vengará, dejando entrar en la península a las tropas musulmanas. ¿Qué relaciona toda esta historia con Pedroche? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, pero lo cierto es que la historia de la Cava solo se relaciona con Pedroche y con Toledo o Algeciras, que sí que tendrían cierta lógica. Los árabes llegan a la península en el 711. Dentro de ese contingente vienen 2 tipos de pobladores. Por un lado, los árabes, la clase social dominante, y por otro, los bereberes del norte de África. Cuando vienen a esta zona se reparten toda la provincia de Córdoba. Los árabes se quedan con la parte más llana y que tienen mejores recursos para la agricultura y demás, y los bereberes se asientan en las zonas que ellos consideran menos propicias para practicar agricultura, por ejemplo, la zona de los Pedroches. Y surgen 2 núcleos importantes en los Pedroches. Siempre se ha hablado tanto de Gafic, la actual Belalcázar, como de Vitraus. De Baedro, Pedroche pasa a ser Vitraus. A partir del siglo IX es Gafic, la población, el nombre árabe de la actual población de Belalcázar, quien a través de esa fortaleza que tenemos ahí se expandió ese dominio
de toda esta zona de los Pedroches a partir de este núcleo fortificado. Los Pedroches comienzan por primera vez, bajo el signo de la media luna, a construirse como una unidad geográfica administrativa única, formando la cora de Faixa al-Balut. Dentro de este territorio hay otros distritos que son distritos económicos, por así decirlo. Nosotros aquí en Los Pedroches tendríamos también varios, y una ciudad principal que actúa como Madina, que en este caso empezó siendo Gafik, que hoy es Belalcázar, y luego en el siglo X pasó a ser Vitró, que se identifica con Pedroche. Dos autores árabes hablarán de los Pedroches. Al-Idrisi y Al-Razi, ambos geógrafos, contarán cuánto se tarda de una población a otra y describirán los Pedroches como un llano muy hermoso y muy bueno, donde se podía encontrar azogue y bermellón que se exportaba a otras zonas de la península. Tenemos muchos personajes ilustres. El más famoso, Mohammad Al-Gafeki, que era oftalmólogo, hizo la Guía del Oculista, que es un tratado de oftalmología que hasta la fecha no había ninguno, pero al castellano no está traducido. Nuestra asociación Turdulia está intentando traducirlo. La situación cambia a finales del siglo XI. En 1085, cuando en realidad no se lo espera nadie, Alfonso VI, rey de Castilla, conquista Toledo. Y la conquista de Toledo es un vuelco total a la historia medieval de la península ibérica. Al-Ándalus, esa España musulmana, va a colocarse a la defensiva. Vamos a recibir unos refuerzos del norte de África en forma de invasión, la invasión almorávide, pero la comarca de los Pedroches a partir de este momento ya no va a volver a ser lo que era. Lo que tenemos a partir de 1085 es una tierra de frontera. Estamos muy cerca de Castilla, de la frontera castellana, expuestos a constantes incursiones de los castellanos desde el norte y a la defensa de los almorávides primero, de los almohades después desde el sur. Entonces nos vamos a colocar en una época en la que la comarca queda muy despoblada, muy desarticulada. Esa red de alquerías se ha abandonado, se han refugiado a la población en pequeños núcleos, los dos más destacados, Belalcázar y Pedroche, son los dos núcleos que se mantienen poblados en torno a un gran castillo. En el caso de Belalcázar sabemos que se mantiene la población, en el caso de Pedroche ni siquiera eso. Cuando tenemos noticias de incursiones castellanas o de expediciones musulmanas hacia el norte, las noticias que nos dan al pasar por el castillo de Pedroche es que se lo encuentran medio derruido y que se paran a veces las tropas a hacer noche y nos están indicando que allí no hay nadie, que allí no queda población. Por primera vez, después de 4 siglos de dominio, la España musulmana comienza a dar signos de fatiga. Guerras civiles, invasiones de diferentes fracciones y el poderío militar que comienzan a desarrollar los reinos cristianos hacen que las fronteras comiencen a moverse. La zona de los Pedroches, ligada a la gran ciudad de Córdoba, se convertirá de nuevo en una tierra de frontera y se verá involucrada, una vez más, en la lucha por el control de la península. Desde la zona del Tajo iban subiendo y bajando en función de cómo se iban produciendo esos choques militares entre cristianos y musulmanes. La gente no quiere vivir aquí, se despobla muchísimo, porque no saben en qué momento van a venir los castellanos a hacer una racia y llevarse todo lo que tienen. Ello también se favorece que a lo que más se dedica la población es a la ganadería. La agricultura requiere mucho esfuerzo humano y luego si viene un ejército te lo pueden arrasar y te quedas sin nada. Las tropas de Fernando III comienzan a presionar a los musulmanes, sacudiendo al mundo árabe con la toma de la antigua ciudad califal de Córdoba en 1236. Pero es que aquí hablan de una resistencia. Tanto los muros de la muralla musulmana como la propia formación militar
de los aguerridos gafiquíes hacen que haya resistencia. Y esa resistencia parece ser que se debió de prolongar pues como unos 4 o 5 años. Se habla del año 1241, no es algo que tengamos muy seguro, pero sí se habla de esos años de resistencia que dan mucho la medida también de lo que es la potencia de estos muros que tenía esta alcazaba musulmana, que es Gafik. Los cristianos promueven la repoblación de la zona con gente de Castilla. Los castellanos, acostumbrados a vivir de la agricultura, transformarán el paisaje de los Pedroches para crear nuevas tierras de roturación que les permitan el cultivo y la ganadería. Los Pedroches comenzarán a transformarse en el paisaje que hoy conocemos, dividiéndose en 2 zonas que marcarán el futuro de la comarca: los señoríos y las 7 villas de los Pedroches. La iglesia de San Juan Bautista, conocida como la Catedral de la Sierra, comenzará a construirse en 1539 y finalizará en 1571. Concebida por Hernán Ruiz el Viejo, será finalizada por su hijo. De arte gótico y renacentista, es considerada uno de los mayores monumentos del norte de la provincia. Un punto esencial es controlar la zona norte de la provincia de Córdoba, el camino principal que comunica Córdoba con Toledo, que está perfectamente defendido por un castillo abandonado, que es el castillo de Santa Eufemia. En una maniobra muy inteligente por su parte, el que entonces era alcalde mayor de Córdoba, Fernando Díaz, consigue de Sancho IV la donación del castillo de Santa Eufemia. Es decir, consigue que Sancho IV le encargue la defensa del castillo de Santa Eufemia, estrictamente de lo que es el castillo, no se crea realmente un señorío, y desde ese castillo dominar el camino para, dice el documento de concesión, para amparo y defendimiento de golfines, es decir, para salvarnos de los bandoleros. Es decir, el castillo de Santa Eufemia es un castillo estratégico y sin el dominio de ese castillo, posiblemente mantener Córdoba en manos cristianas en manos castellanas habría sido tremendamente difícil. El señorío de Gaete, que ya entramos en la época de los señoríos en la Baja Edad Media, se crea por donación del rey Juan II de Castilla a uno de sus más fieles vasallos y de la persona que le ayuda mucho en la lucha contra los infantes de Aragón, que es Gutiérrez Sotomayor, que finalmente a partir del año 1432 y traicionando a su tío Juan de Sotomayor termina convirtiéndose en maestre de una de las órdenes militares que existían en España en la lucha también contra los musulmanes, que era en este caso la Orden Militar de Alcántara. Él se convierte en maestre en 1432 y en 1444 se le hace una primera donación, se le hace la donación del rey Juan II de una serie de territorios, entre ellos la población de Gaete, Hinojosa, Fuente de la Lancha, Villanueva. Todas estas poblaciones se integran en lo que es los dominios de la Orden Militar de Alcántara de la mano de Gutiérrez Sotomayor. Una vez que hay 2 zonas señorializadas, que son Santa Eufemia y Belalcázar, las tierras que quedan en torno a la antigua villa de Pedroche han ido dando lugar a una serie de aldeas que finalmente se independizan de Pedroche y se convierten en villas, pero no van a delimitar sus términos municipales. De forma que nos vamos a quedar con un término mancomunado, que es la Gran Dehesa de la Jara, y 7 villas independientes desde mediados del siglo XVI, cuando Añora y Villanueva de Córdoba acceden al privilegio de villazgo, al título de villa, que tienen que reunirse para decidir qué hacer con estas tierras, ¿no? Con la formación de las poblaciones de las 7 villas de los Pedroches, la comarca comenzará a ser reconocible. El origen de los pueblos, cada uno con sus particularidades, tiene un denominador común: la dispersión de la población de las principales villas. Lo que en un primer momento serán asentamientos temporales, irán convirtiéndose en aldeas que irán adquiriendo un estatus en los siguientes siglos. El sustento de estas poblaciones primigenias girará en torno a las tierras mancomunadas, cuya organización dependerá de ellas.
Para esto se establecen unas reuniones anuales más algunas extraordinarias en las que los diferentes ayuntamientos van planteando sus opciones, ¿no? Y ahí vemos tanto la identidad de las villas, que nunca se plantearon dividir los términos, que siempre quisieron tener la fuerza de esa tierra en común, y también se pueden ver las diferencias, ¿no? Algunas muy marcadas, como por ejemplo las que existen entre Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco, que tienen una visión totalmente distinta de cómo aprovechar las tierras. Hay algunas particularidades un poco posteriores, que son núcleos de población muy pequeños, surgen junto a los caminos reales, van a tomar tamaño, vamos a decirlo así, a partir del siglo XVIII. Estoy hablando de zonas como la Venta de Azuel, las Ventas Nuevas, Cardeña, Conquista, etcétera, etcétera. Algunas de ellas, como Conquista, son más antiguas e incluso estuvieron englobadas en cierto momento en las 7 villas. El corregimiento de las 7 villas te dice las 7 villas de los Pedroches y la Conquista. Incluso cuando en un momento determinado la corona está necesitada de dinero y vende esas tierras al marqués del Carpio, ¿no? Desde 1660 a 1747, pues las 7 villas independientes de los Pedroches luchan por hacerse con ellas y digamos hay una retroventa en 1747, ¿no? Cuando se crea un señorío, el poder y por tanto el dominio lo establece el señor, y entonces sus vasallos van a trabajar tanto a su servicio doméstico como a las tierras, pero por parte del propio señor, que establecerá qué cobros se tienen que hacer, qué cobro de renta se tiene que hacer de esas tierras, cómo están estructuradas esas tierras, a quién se les va a arrendar, etcétera. El señor después dará cuenta al rey, pero se convierte en un intermediario entre la corona y lo que son los propios villanos, los propios vasallos, mientras que las tierras de realengo dependen directamente de la corona. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño, perdí la carrera por tierra fragosa, do vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas, de flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, nin de tal manera fablando sin glosa. Ah, si antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. Non tanto mirara su mucha beldad, porque me deixara en mi libertad, mas dije, Donosa, por saber quién era, ¿no es la vaquera de la Finojosa? Bien, como riendo dijo, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar, ni lo espera aquesta vaquera de la Finojosa. Y nada, es simplemente un encuentro entre una serrana que estaba con sus vacas y el marqués de Santillana. Y mira por dónde, gracias a Dios, tuvo una buena inspiración y hizo una de las mejores, o yo creo la mejor serranilla dentro de su colección, que la vaquera de la Finojosa es un modelo opuesto a la serranilla de la Cipreste de Ita. El señorío de Santa Eufemia intentará apoderarse de parte de las 7 villas, utilizando artimañas para desgastar el poder de Córdoba. Torremilano será uno de los focos de discrepancia entre ambos entes. Pero en la expansión territorial del señorío de Santa Eufemia, los señores de Santa Eufemia establecen una pequeña población, una aldea, justo junto a los muros de Torremilano. Es decir, alegan que los límites de su señorío pasan por las últimas casas de Torremilano y ahí colocan unas casas.
y recurren a un sistema común en la época, que es el de conceder una exención de impuestos a todo aquel que se estableciera o viniera a trabajar a esa población. Eso hace que se cree un mercado importante, que es un mercado franco, que es un mercado donde los productos son más baratos porque no se pagan impuestos, y de ahí que a ese barrio de Torremilano empiece a llamarle Torrefranca. Claro, eso significa que en Torrefranca no se pagan impuestos y en Torremilano sí. La población de Torremilano va a tender, una parte al menos, a trasladarse al barrio del señorío, que es lo que el señor pretende. Para evitarlo, desde Torremilano se construye un gran muro que divide la villa en dos. Es decir, divide la parte que es jurisdicción de Córdoba de la parte que es de señorío. Divide Torremilano y lo que ahora se llama Torrefranca, la villa del señorío. Finalmente, la potencia de Torremilano es grande, cuenta con el apoyo de Córdoba, cuenta con una economía también potente, que desde mediados del siglo XV va a tener una gran importancia la elaboración y el comercio de paños, con lo cual va a ser una villa rica. Y finalmente, pese a todos los intentos, los señores de Santa Eufemia no se van a hacer con Torremilano y allí el actual Dos Torres se consolidará como un núcleo 2. Los avances que trae consigo el Renacimiento hacen que Castilla desembarque en América y descubra una nueva tierra para Occidente. Muchos habitantes de los Pedroches buscarán allí la esquiva fortuna que no han encontrado en su comarca natal. La promesa de un futuro próspero embriaga a muchos de estos aventureros que deciden embarcarse a lo desconocido. Que hay un libro que se llama De los Pedroches a India, que es de nuestro cronista oficial, Joaquín Chamero. En él están todos o casi todos con nombre y apellido, donde estuvieron y en los años que se fue. Pero haciendo un resumen muy grande de este libro, podemos decir que en estos dos periodos se fueron 86 personas del Valle de los Pedroches allí, de los cuales 68 eran de Belarcázar. Igual que se ha hecho las repoblaciones en territorios conquistados a los musulmanes, ese paralelo se traslada a América. Esa situación de ascenso que no tienen en la península, ese ascenso social lo pueden tener en América, y eso supone un gran atractivo. El más importante, como sabemos todos, es Sebastián de Belalcázar, que fundó la ciudad de Lima, Quito, Perú, Guayaquil y Popayán, entre otras. Pero aunque sea el más famoso, no quiere decir que no haya otros personajes que comerciaron en la ruta del Nuevo Mundo que fueran más importantes incluso para Belalcázar. En este caso tenemos nosotros al gran mecenas de Belalcázar, que fue Juan de Soto Alvarado, que dejó 24.000 reales peruanos, al cambio 360.000 reales de la época, un dineral, y se lo dejó todo al pueblo de Belalcázar. A su vuelta o en sus testamentos, los conquistadores que han conseguido riqueza donan su fortuna a sus villas natales, procurando bienestar y educación a sus habitantes. Una cosa muy buena que hacía es que con su capital sostenían a un maestro de primeras letras. Se formaba, digamos, un servicio para controlar al maestro entre el perurero, si vivía un familiar, el alcalde y el cura. En la colonización de América, los pedrocheños no solo actuaron desde allí. Desde España, otros muchos estuvieron cerca de las grandes decisiones que se tomaron sobre la conquista. El más destacado, Juan Ginés de Sepúlveda, consejero de Carlos V y de Felipe II, será protagonista de una de las controversias más importantes que determinarán cómo se realizará la conquista del Nuevo Mundo. Es esa famosa polémica de Ginés de Sepúlveda con Fray Bartolomé de las Casas sobre la necesidad de evangelizar o no por la fuerza y de explotar de una u otra manera las tierras recién conquistadas, ¿no? En este sentido nos venden un poco siempre esa idea de Ginés de Sepúlveda como muy conservador, como muy imperialista. Si nos vamos a la ideología del siglo XVI, quizá fuera una idea de imperialismo más moderno, es decir, ya que vamos a ir allí, vamos a sacar rentabilidad. Algo hecho directamente desde Castilla, no hecho desde América, no hecho del conocimiento del terreno, sino hecho desde el conocimiento de las necesidades de nuestra tierra, ¿no? De las necesidades en ese momento de España. Y para conocer las necesidades de España, pues no es, para nosotros creo que debe ser importante recalcar que una de las personas que mejor lo personificó fue alguien de nuestra tierra, alguien en este caso de Pozo Blanco, como fue Ginés de Sepúlveda.
España se convierte en la primera potencia mundial. Sus posesiones en Europa y América hacen que la movilidad de la población aumente entre sus fronteras. La comarca no queda al margen de estos movimientos migratorios. Estos pedrocheños traerán nuevas ideas que irán definiendo la personalidad de la población de los Pedroches. Pero a lo largo desde el siglo XV y XVI hasta nuestros días ha habido momentos, oleadas muy concretas en las que se ha producido la llegada de un número considerable, apreciable, de gente de fuera que al final pues, ha tenido permanencia en nuestra tierra. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII es muy frecuente la llegada de portugueses y de franceses. Recordemos que Portugal perteneció a España con Felipe II, estuvimos pues, casi un siglo unidos y eso facilitó todo el trasiego, porque todos eran súbditos del mismo rey. Queda constancia, por ejemplo, en los apellidos. Apellidos como Bernias, por ejemplo, en realidad era de la Auvernia, de Auvergne, y se va a convertir en Bernia. O el propio Bautista, Batista, va a ser Jean Baptiste, se va a convertir en apellido aquí. Las guerras continuas a las que España tiene que hacer frente hacen que la población de los Pedroches salga hacia otras zonas de Europa, Italia, Francia, Flandes, pero también que aliados de la corona española lleguen a la comarca y se establezcan aquí. Solo es libre el hombre que no tiene miedo, lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Pero también por las guerras continuas que teníamos, aquí llegaban gente de toda procedencia, de aliados de España. Por ejemplo, flamencos, los Jung, por ejemplo, que hay en la comarca, proceden de la zona holandesa y vinieron a trabajar en los telares como expertos en tintes y demás. O gente de Saboya, de la zona italiana, que eran de la corona de Aragón. Toda esta gente va aportando aquí. La edad contemporánea trae consigo la decadencia del Imperio español. La caída del antiguo régimen, que no aguanta el ataque de la Ilustración, transforma la vida en todos los ámbitos. Los acontecimientos que marcarán el devenir de la sociedad europea y española tendrán su eco en los Pedroches. Los hechos históricos que se producen en Europa, en España, pues los Pedroches tienen una trascendencia importante, que a veces oigo como que los Pedroches no, pero bueno, te pongo un ejemplo. Las ideas del liberalismo, la idea de la Revolución Francesa de 1789, pero sobre todo la Europa napoleónica, nada más y nada menos Napoleón nos invade y una guerra de la independencia donde tenemos un protagonismo bastante significativo. Muchos pedrocheños se alistarán en los diferentes ejércitos que levantan las juntas para parar el avance francés. Las derrotas se suceden ante las tropas de Napoleón, pero la victoria en la batalla de Bailén insufla nuevos ánimos a las poblaciones ocupadas. Pues hay gente de Hinojosa, hay gente de Pozoblanco y de distintos pueblos de los Pedroches que van a ir a luchar en la batalla de Alcolea, en la batalla de Bailén, antes de ocupar Córdoba. A partir de enero de 1810, la ocupación francesa de la zona de los Pedroches es permanente. Se establecen diferentes guarniciones con el objetivo del control total de la comarca. Están localizadas en la zona de Belalcázar, en Pozo Blanco, como cabecera de aquí, y en Espiel. El triángulo fundamental desde el que los franceses tratan de controlar los Pedroches y las comunicaciones que pasan por este territorio. Durante toda la ocupación francesa, tú sabes, como en toda España, había guerra de guerrilla. Uno de los guerrilleros más famosos era el cura de Belalcázar, se llama Clemente Arribas. Este era el que más guerreaba contra el ejército de Napoleón. El castillo de Belalcázar es una fortaleza pues, imponente. Los franceses pues, la tomaron como zona defensiva, aunque dominaran la zona, último fortín ante posibles ataques extranjeros. Se va a producir tanto en 1810 como ya en 1812 ataques de fuerzas combinadas españolas, portuguesas e inglesas. El poderío, armamentístico para derribar esa fortaleza era imposible, aunque han quedado vestigios en los muros del castillo. Se pueden ver todavía los impactos de la artillería en algunas de
los lienzos, de los muros de sus murallas, pero no consiguieron conquistarlo. El avance de las tropas inglesas por Extremadura trae consigo el asedio al castillo de Belalcázar, a cargo de tropas inglesas que acarrean 2 cañones de A4, con los que bombardean incesantemente el castillo. La guarnición francesa se resiste ante las intentonas del ejército de Wellington, que tras varias semanas decide continuar su avance dejando el castillo en manos francesas. Pero ¿qué pasaba? Que algunos proyectiles daban en las almenas que circundaban la primera muralla y los trozos de piedra herían a los militares. ¿Qué hicieron los franceses? Romper toda la balaustrada. Zonas como Belalcázar, como Hinojosas, eran muy castigadas, económica y físicamente también, pero en otras zonas también, como Pozo Blanco, Alcaracejo. Después ya de las victorias de Arapiles, de Vitoria y demás, pues los franceses van a retirarse rápidamente de este territorio. Las desamortizaciones cambiarán los Pedroches de una manera definitiva. Cada pueblo vivirá el proceso de una manera diferente, como es el caso de El Viso, donde sus habitantes se pudieron hacer con tierra debido al capital obtenido con la profesión de arriero. Un decreto que se da el 6 de agosto de 1811 en Cádiz, y eso hace que se supriman los señoríos jurisdiccionales. Es decir, los nobles conservan sus tierras, pero ya no tienen derecho, ningún tipo de derecho señorial sobre los habitantes de sus antiguas villas. El estatus jurídico de la propiedad cambia de mano, pero cambia de mano con la desamortización. Estamos hablando de la desamortización de Mendizábal en el 36, la de Madó en el 55. En el 36 es quizá menor, era sobre bienes eclesiásticos. Los conventos se expropian, porque desamortizar es poner a la venta tierras que no se podían vender. Aquí hay dos grandes núcleos poderosos religiosos, que son por un lado el convento de los 5 mártires de Marruecos y sobre todo el convento de las Clarisas. El convento de las Clarisas tiene un gran poder económico, por tanto lo que es el edificio no se le toca. Pero para poder desprenderse de tierras que pone a la venta y que son adquiridas por estos propietarios, la comunidad religiosa lo que hace es poner, como digo, a la venta todas esas tierras. Pero el convento de los 5 mártires de Marruecos, que hoy está en ruina, esa ruina le viene derivada porque los monjes, al contrario que las monjas, que pudieron subsistir, los monjes son exclaustrados, y tanto el convento, el propio edificio, como las tierras que pertenecen a ese convento, que han sido trabajadas por los monjes, ahora se ponen a la venta para que nuevos propietarios y otras familias lo puedan comprar. El impacto de la desamortización de Mendizábal no fue muy grande. La de Madó sí. La de Madó afectaba a las tierras comunales de los municipios, y precisamente los Pedroches, sobre todo la zona de las 7 villas, lo que se ha caracterizado es por compartir esas tierras comunales. Este sistema por el que las grandes propiedades que estaban en manos muertas pasan a poder del Estado y son vendidas en pública subasta, en general lo vemos como una labor muy positiva del liberalismo, porque grandes extensiones que estaban sin cultivar pueden empezar a explotarse, pero fue un fiasco en zonas como la nuestra, donde las grandes propiedades no estaban en manos muertas, sino que estaban en manos del pueblo. Realmente no se le quita las tierras a instituciones que no las explotaban, sino que se le quitan las tierras a los vecinos del pueblo, que son quienes las explotaban, que son quienes vivían de ellas, y que en un informe, por ejemplo, que presenta en ese momento el Ayuntamiento de Pozo Blanco, nos dice que el pueblo empobrecido se va a ver abocado a la emigración. Pero inmediatamente se adaptan al problema. Por ejemplo, en zonas como Villanueva, Añora, lo que se va a hacer es comprarlos como si fuese una sociedad de todos los vecinos, y se va a repartir entre todos ellos. ¿Con qué efecto? Es decir, eso va a conseguir que se divida mucho la sociedad, que casi todos los vecinos de estas poblaciones que acabo de mencionar sean propietarios de una pequeña parcela. Con la desaparición o la extinción de los señoríos en el siglo XIX, el título de conde de Belalcázar y por tanto todas sus tierras y todas las rentas que se perciben de ellas terminan en manos
por matrimonio a final del siglo XVIII en manos de la Casa Ducal de Osuna. En el siglo XIX, sobre todo con el último duque de Osuna, que es un hombre soltero, que es un hombre derrochador, que tiene necesidad de dinero, este señor todas esas posesiones que tiene las pone a la venta, a través también de los anuncios que tanto en la Gaceta de Madrid, el BOE de entonces, como en los distintos periódicos, ponen a la venta el lugar al cual se tienen que dirigir y el precio de cada uno de esas tierras, de esos lotes de tierra o bien fincas enteras. Y algunos grandes propietarios de España, como Andrés Caballero de Rozas, en 1873 compran tierra, o el propio Marqués de Casariego, también en los años 70 del siglo XIX van a comprar esas tierras. Pero en cuanto pasa una generación, el problema vuelve a surgir, pero con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque esas propiedades tan fragmentadas no son suficientes para alimentar a esas familias. Y cuando se ha producido la herencia y la división entre los numerosos hijos que se solían tener, el resultado es que lo que antes era ya de por sí pequeño, ahora es insignificante. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues sucede el efecto contrario, es decir, de nuevo la concentración, porque los que están en esa situación de pequeñísima propiedad se ven abocados a vender. ¿Y quién compra? Pues compran otra vez los grandes propietarios. Con todo y con eso, insisto que hay una gran diferenciación a nivel geográfico entre una parte y otra de la comarca. En una prima más la mediana y la pequeña propiedad, y en otra, en cambio, pues hay grandes latifundios. La España vaciada, de la que tanto se habla hoy, tiene mucho que ver con razones geográficas e históricas más antiguas, pero en nuestra comarca esa pérdida de las tierras del siglo XIX es algo realmente muy importante y que marca el principio de una decadencia mayor de la economía de los Pedroches. Los Pedroches, a comienzos del siglo XX, ven transformarse la sociedad e incluso su paisaje. La aparición de nuevo de la minería y el apogeo del olivar diversifican la economía de la comarca. Al comenzar el siglo XX, la situación de la comarca ha variado entre otras cosas porque han aparecido factores nuevos, como pueda ser el olivar, como puede ser la minería, como puede ser la llegada del ferrocarril, que es un impacto tremendo en todo lo que la economía, la movilidad de la gente, el intercambio de ideas, absolutamente todo. Y evidentemente también se está intensificando lo que es la diferenciación social. Ahí la minoría, la gente más privilegiada, los grandes propietarios, los detentadores del poder, pues cada vez lo son más y la población en general se va empobreciendo cada vez más. Esto crea los primeros problemas de convivencia, las primeras críticas, también hay mucho paro estacional, lo que implica mucha conflictividad social, y todo eso pues evidentemente coincide además con una crisis política que es el final de la Restauración. Un sistema político muy corrupto, pero prácticamente ya en fase terminal, cuando entramos ya en el siglo XX. Uno de los paisajes más característicos que tienen los Pedroches es toda la alineación montañosa de Sierra Morena al sur de la comarca. Esta tierra se consideró durante mucho tiempo una barrera infranqueable, manteniendo una peculiar relación con el ser humano que ha generado una serie de paisajes culturales muy significativos a lo largo de la historia. Primeramente, en muchos de estos lugares se puso viñedo, porque es más próspero, crece más rápido, próspero en el sentido de que crece más rápido, y luego ese viñedo se fue sustituyendo progresivamente por el olivar. Eso generó un paisaje cultural muy singular en la comarca de los Pedroches, que durante el siglo XIX vive un auténtico boom, una auténtica reforma agraria,
en la que por efecto de ese crecimiento de población, no solo por un incremento de la natalidad, sino porque viene mucha población de zonas como Ciudad Real, Almería, Granada, a toda esa roturación y a desmontar esas tierras que luego se plantan. La condición era que tú desmontabas, plantabas y te quedabas con una propiedad de facto en ese monte, ¿no? En esa sierra de media montaña que nos delimita por la zona sur. La lejanía de las zonas de olivar, de los núcleos de población, los medios de transporte y las vías de comunicación de la época hace muy difícil la relación entre el hombre y el cultivo. Eso provocó que se apostara por desarrollar allí la industria del olivar. Diferentes censos nos hablan de unas 3.000 personas que a principios del siglo XX vivían en la sierra. Hay un hecho significativo que es que conforme van avanzando esos medios de transporte y ahí se construye la carretera de Villarta, la carretera de Ovejo, que ya ocurre en el bien avanzado del siglo XX, pues se ve más factible desarrollar un modelo cooperativo, que es lo que ocurre básicamente pues, en Pozo Blanco, Villanueva y Hinojosa, donde se construyen grandes cooperativas olivareras tal y como hoy las conocemos, que llevan funcionando desde los años 50. Hasta entonces funcionaron esas molinas que desgraciadamente en la mayoría de los casos se han abandonado, ¿no? Y es un patrimonio industrial muy singular que hemos perdido. A principios del siglo XX, la minería alcanza su apogeo y las minas del Soldado adquieren una gran relevancia en Los Pedroches. De origen romano y bajo la explotación del mayor emporio minero del momento, las minas traen a la comarca nuevos pobladores, el ferrocarril y la vuelta, al menos por un tiempo, a la actividad que marcó a Los Pedroches en el pasado. En esa época se extraía gran cantidad de plomo con una riqueza de plata bastante importante y así estuvo hasta el 38, ¿no? La población del Soldado, que eso está a 3 kilómetros de Villanueva del Duque, se hizo una ciudad con casi 7.000 habitantes, ya digo. Para la necesidad de transportar carbón desde Puerto Llano y dar salida al material de las minas del Soldado para su fundición en Peñarroya Pueblo Nuevo, la sociedad minera y metalúrgica tomó la decisión de construir un ferrocarril que uniera esos 3 puntos e hiciese más efectiva la explotación minera. El ferrocarril dará un dinamismo de movimiento a la población de la comarca desconocido hasta entonces, lo que impactará positivamente en los ámbitos sociales y económicos. Después esa línea continuó hasta el año 70, donde ya se dejó la explotación por las causas que decimos el plomo deja de utilizar si se utiliza más el hierro y luego la extracción ya supone nuevas tecnologías que no había y no resultaba rentable, ¿no? Cuando ahora no llegamos a los 1.500 habitantes, en este tiempo, el comienzo del siglo XX, pues Villanueva del Duque junto con el Soldado llegó a tener 11.000 habitantes. En Los Pedroches el paisaje más característico es el de la dehesa, el que digamos la marca, es lo que domina este área. Pero acompañando a la dehesa pues hay otros paisajes muy interesantes, como puede ser el paisaje de estepa, en el que se han perdido muchos árboles, pero son paisajes abiertos en los que son característicos una serie de fauna y de usos. Es muy interesante también los paisajes fluviales de los ríos que se encuentran al sur. Todos los ríos que desembocan en el Guadalquivir tienen unos cauces muy estrechos y con una vegetación muy sombría y muy característica, y en el norte, en la zona límite con Ciudad Real y con Badajoz, pues nos encontramos los ríos que van al Guadiana, que son completamente distintos, con cauces muy abiertos, y hay también una fauna y una vegetación diferente. Los paisajes de olivar, que dominan todo lo que es la zona de Pizarra del sur de la comarca, que aunque han sido creados por el hombre, pero tienen una entidad y unos valores propios.
Pues la dehesa del Monte Aclarado fundamentalmente para producir más hierba y más bellota. Y ahí se han encontrado restos de bellota, restos prehistóricos desde el Neolítico. Entonces el uso de dehesa, aunque no se utilizará la palabra dehesa, probablemente no lo podamos encontrar desde esa época. Lo que sabemos más característico de esta comarca es que fueron los árabes los que la nombraron como el Valle de las Bellotas, pero probablemente arrastrara ese uso de bellota y de hierba desde mucho antes, y desde mucho antes se iniciara como tal. Una característica de los sistemas ganaderos de dehesa es que son sistemas que permiten la convivencia de muchas especies, el ganado convive con muchas otras especies naturales que comen el alimento que a su vez come el ganado, y son capaces de proporcionar, además de economía y de productos que se pueden comercializar y de gente que viva en la comarca, pues proporcionan un montón de servicios ambientales. Por citar algunos, porque tienen muchísimos, pues los sistemas de dehesa tienen una altísima biodiversidad de especies animales, pero sobre todo de especies vegetales, porque la hierba que nosotros decimos hierba, pues está compuesta por un montón de especies, y hay tantas especies porque hay ganado. Si no hubiera ganado, dominaría la más potente, pero al haber ganado que se va comiendo a una y a otra, permite que convivan muchísimas especies, más de 100 especies en una dehesa pues, normal y simple. O sea, es una altísima biodiversidad que supera a la mayor parte de los paisajes agrarios que tenemos. Además, pues, de la biodiversidad tan importante que tienen los sistemas de dehesa ganaderos, pues en la medida que pueden aprovechan muy bien el agua. Son sistemas eficientes y no gastan más agua de la que les cae. Eso es muy importante porque aquí el factor que tenemos limitante es el agua. Y también pues, son capaces de fijar un poquito carbono. Carbono que se fija depende de lo que se crece, depende del agua que te cae. Pero al ser sistemas que permiten que se reciclen muchos de los nutrientes por el ganado y por la hierba, porque los animales se van comiendo lo que va saliendo, pues son capaces también de poquito a poco ir fijando carbono. No son ecosistemas contaminantes en ese sentido. Y además, al limitar mucho el riesgo de incendios, porque no se crea mucha materia vegetal, pues impiden que se pueda evaporar ese carbono en forma de incendio. Entonces, al prevenir incendios, pues también ayudan a acumular carbono. Además de que consigamos poner en valor y que sean rentables, que eso es lo principal. Si son rentables, se conservarán. Pues la dehesa, por ejemplo, de los Pedroches, pues muy vieja y tiene problemas de regeneración del arbolado, de renovación del arbolado, porque no hay pies chiquitos que vayan sustituyendo a los más viejos. Y en ese sentido, pues eso es algo que en otra época pues se despoblaba de gente y se poblaba de árboles en la dehesa. Ahora no nos vamos ahí. Entonces, pues de alguna manera habrá que intentar apoyar que esa renovación se pueda hacer de una manera más artificial, no de manera natural como se hacía. La dehesa necesita pues labores de mantenimiento que son importantes, igual que lo requiere el olivar. Entonces, apoyar en la medida en la que se pueda que se realicen esas labores de cuidar los árboles, de cuidar la hierba, pues van a ser importantes. En 1936, un terremoto sacudirá España. Los Pedroches, tan apartados históricamente de los núcleos principales de conflicto, ven su territorio involucrado directamente. La línea del frente se establece a pocos kilómetros de su frontera. Incluso en la batalla por su control, muchos pueblos son protagonistas de una encarnizada lucha en sus propias calles. Ver el inicio de la Guerra Civil en la comarca de los Pedroches son 17 situaciones diferentes. A grandes rasgos podríamos tener, en Pozoblanco triunfa el golpe de Estado, la gente de izquierda se tiene que ir fuera de la localidad, lo mismo pasa en Pozoblanco como pasa también en Villanueva de Córdoba y en otras localidades, que la población se va a las afueras, los cortijos de los alrededores, se mantiene allí a ver qué sucede. En Hinojosa del Duque y Belalcázar, por ejemplo, cuando la Guardia Civil se desplaza hacia Pozoblanco, pues aprovechado por milicianos y los mineros de Peñarroya, que se crean diferentes columnas para intentar hacerse con el poder en Hinojosa del Duque y en Belalcázar, o en Villanueva de Córdoba, donde se producen pues, unos enfrentamientos en el interior de la localidad de esta gente que hemos dicho que había salido a los alrededores del pueblo y lo que intenta es
pues controlar con el ayuntamiento. Perdón. En unos casos de manera más violenta, en otros de manera menos violenta, pero en cualquier caso es una situación totalmente conflictiva, muy inestable, y durante esos primer mes, más aproximadamente hasta la mitad de agosto, pues la situación va cambiando continuamente. El frente se estabiliza y los pedroches quedan bajo el control de la República. Los caóticos meses siguientes provocan salidas hacia zonas bajo el control de los sublevados y alistamientos voluntarios o forzosos que provocarán que los jóvenes de la comarca se diseminen por toda la geografía española. Pero cómo los hombres de esa época acaban combatiendo en una situación o en otra es lo que se denomina los leales geográficos, es decir, personas, por ejemplo, que ideológicamente eran más afines al franquismo, eran más ideológicamente de derecha, por el lugar donde les sorprendió el triunfo del golpe de Estado, se vieron obligados a enrolarse con uno de los determinados contendientes. En el camino de las tropas franquistas hacia el interior de la península, los mandos sublevados deciden que el mejor escenario para el avance es la zona de los Pedroches, por lo que preparan una ofensiva para romper el frente y llegar a la zona de Almadén. Pero los momentos verdaderamente duros y trágicos de esta batalla que se daba durante el mes de marzo del año 37 se producen en las localidades de Villanueva del Duque y Alcaracejo. Porque claro, cuando los franquistas llegan a Villanueva del Duque, se llegaba a combatir en la propia localidad, con partes ocupadas por los republicanos y partes ocupadas por los franquistas, y Pérez Sala lo dice así, ¿no? Cuando informa, como digo, a Antonio Cordón, le dice Villanueva del Duque es nuestro en parte. Cuando ocupan esas dos localidades, los franquistas ya empiezan a avanzar hacia Pozo Blanco. Y aquí, en Pozo Blanco, debían confluir las columnas que venían de Alcaracejo y la que venían de Villarta. Entonces, claro, esa confluencia, y cuando se van acercando a Pozo Blanco, lo que hacen es que se van abriendo, lo van rodeando y se van produciendo combates pues, por todos los alrededores del pueblo. Pozo Blanco queda asediado. Mientras Pérez Salas pide refuerzos constantemente para repeler el ataque, comienza a fortificar zonas de la retaguardia, ante la más que posible caída de la localidad. Joaquín Pérez Salas lo que hacía era sistemáticamente pedir refuerzos. Sí, insisten que tienen que mandar refuerzos, que se está combatiendo, que son superiores el enemigo totalmente y que hay que mandar batallones de donde sea. Lo que pasa es que en ese mismo momento se está produciendo la batalla de Guadalajara. Y desde el Estado Mayor Central, claro, consideraban que esto era una operación simplemente de distracción, que lo que buscaba era retirar fuerzas. O sea, que se retiraran fuerzas de Guadalajara para mandarla aquí, y por lo tanto considera que con lo que hay es suficiente. Finalmente llegan los ansiados refuerzos, milicia, las brigadas internacionales, la mejora del tiempo que posibilita el vuelo de los aviones y el cansancio de las tropas franquistas hace que la ofensiva no obtenga los resultados deseados y el frente quede estabilizado. Se inicia una ligera contraofensiva que, claro, Pérez Salas ya dice, no, bueno, vamos a recuperar las trincheras a las afueras del pueblo. Después, cuando ve que ya son superiores, pues vamos a recuperar Villanueva del Duque y Alcaracejo, y cuando ya consiguen recuperar estas dos localidades, y con combates pues igual durísimos, ya se plantea pues intentar hacer replegarse al enemigo hacia los lugares iniciales de los que había partido la ofensiva. En 1938, otra ofensiva franquista afecta directamente a pueblos como Hinojosa y Belalcázar. Esa operación, aunque establecía muy brevemente algunos objetivos en la parte de la provincia de Córdoba, se desarrolla, como digo, en Badajoz, pero la parte que afecta a Córdoba fue muy peligrosa para Belalcázar y para Hinojosa. Porque claro, una vez que se desarrolla esa operación durante agosto, y ahí, bueno, no es el caso, ¿no? Pero se produce igual un avance franquista, pero hay una reacción republicana muy fuerte que mandan refuerzos, pero el frente se va a estabilizar al final ya, cuando ya se produce la contraofensiva republicana, en el río Zújar. Entonces, claro, desde Belalcázar, por ejemplo, y desde Hinojosa tienen el frente prácticamente rodeándolo, porque se mete por el río Zújar, que se encuentra al norte de Belalcázar, llegando hasta la zona que se conoce como la Junta de los Ríos, prácticamente el castillo de Madroñí y demás. Y ahí el objetivo que tienen los franquistas, que no llegaron tampoco a conseguirlo, era partir desde ahí y avanzar hacia Almadén. Es decir, volver a repetir
pero por otro escenario completamente diferente, el planteamiento que habían desarrollado en Los Pedroches en la primavera del año 37, ahora un año y pico después, desde otro punto, en este caso desde el cruce de los ríos, desde el entorno del castillo de Madroñí, avanzar desde ahí hacia Almadén. Y tampoco fue posible. Entonces, al final ya de agosto del 38 se vuelve otra vez a parar los pies a los franquistas, y la intentona en este caso de llegar hacia Almadén fracasa completamente, pero claro, desde Belalcázar de Hinojosa veían cómo el frente ya lo iba rodeando y se le metía en una cuña, creando una situación muy, muy peligrosa. De hecho, luego al final de la guerra, cuando ya se hacen las operaciones para hacerse con los Pedroches, claro, Belalcázar y Hinojosa pues prácticamente están rodeados y caen pues rápido. Al finalizar la guerra, el exilio provoca un éxodo masivo en Los Pedroches. El contexto internacional de la Europa de mediados de siglo hace que muchos pedrocheños sufran las consecuencias de este periodo dramático de la historia. Unos morirán en las cámaras de gas, otros luchando para liberar Europa del nazismo y otros tantos congelados en las estepas rusas intentando acabar con el comunismo. El final de la guerra civil y el inicio de la dictadura, lejos de ser un momento de más tranquilidad, va a iniciar uno de los periodos más negros para nuestra comarca, fundamentalmente caracterizado por el hambre. Los que tenemos cierta edad, cuando nuestros padres y nuestros abuelos nos hablaban de esta época, nos hablaban fundamentalmente del hambre, ni siquiera de la falta de libertades o de la represión que supone una dictadura, sino esencialmente del hambre. Durante más de 15 años, el afán de supervivencia es lo único que queda a los... De la guerra se va a salir con mucha penalidad, con muchas limitaciones y con mucho también resquemor y con mucha, no voy a decir odio, pero bueno, efectivamente con mucho enfrentamiento ahí larvado. Eso va a ir cambiando porque el país se va industrializando, hay nuevos planes de estabilización, de desarrollo, etc. Y nos vamos a abrir poco a poco al mundo. Hemos hablado de grandes personalidades que engrandecieron la comarca a lo largo de la historia. Sebastián de Belalcázar, Ginés de Sepúlveda. Pero hay que recordar, porque sin ellas nada de esto hubiese sido posible, el papel de la mujer. Son pocos los personajes femeninos que nos han llegado. Quizás la más destacada, debido a su estatus, sea Elvira de Zúñiga y otras más, pero siempre reconocidas por su papel caritativo y adaptado al discurso predominante durante todo este tiempo. Nos cabe preguntar, ¿de cuántas hubiésemos hablado de ser escrita la historia por ella? Pues el papel de la mujer a lo largo de la historia lógicamente ha sido invisibilizado, ¿no? Porque pensar que solamente los hombres, en masculino, ¿no? hablando del género humano en general, sino solo los hombres son los que han participado de forma activa a lo largo de todos estos años de historia que llevamos, pues lógicamente es olvidarse directamente de la mitad de la población y por ende de la mitad de la historia, ¿no? Porque lógicamente ellas tuvieron un papel súper importante, aunque luego hubiese construcciones pues, culturales y sociales, como que el papel de la mujer tenía que estar en el hogar. Lógicamente, aunque fuera una construcción cultural, ellas dejaron su huella como trabajadoras y como mujeres haciendo su trabajo en el hogar y en la familia, como cuidadoras. Porque si ellas no hubiesen sido mujeres, madres, cuidadoras, a lo mejor hay partes de la historia que no hubiesen podido transcurrir de la misma manera. Es decir, que lógicamente es una obviedad decir que las mujeres han tenido un papel activo durante toda la historia y sí es verdad que a lo mejor ha habido momentos puntuales en los que las mujeres han eclosionado, también a lo mejor porque ha sido necesario, por ejemplo, en momentos de conflicto, ¿no? De grandes guerras, donde las mujeres pues, han pasado de la esfera de lo privado a lo público, trabajando a lo mejor en sectores donde ellas habitualmente no habían trabajado, como por ejemplo en la industria armamentística o a lo mejor yendo incluso a luchar como mujeres activamente, ¿no? En el conflicto bélico, pero sí es cierto que ellas han jugado un papel bastante importante. Los años 50, 60 y 70 están caracterizados en Los Pedroches por la emigración. Gran parte de la población abandona la comarca en busca de un futuro mejor. El norte de España y en menor medida el extranjero serán los destinos elegidos por estas familias que intentan encontrar un lugar que les permita tener una vida. La emigración es masiva. Pensemos que hay pueblos
en los Pedroches que van a perder la mitad de la población entre finales de los años 50 y los años 60. Y tenemos en la documentación de archivos toda esa gente que va saliendo, familias enteras, los destinos, etcétera, destinos de Barcelona, el País Vasco, Madrid, la zona valenciana. La salida hacia Madrid, hacia las áreas industriales de Barcelona, fundamentalmente, y poco después también a otros países europeos, va a iniciar un soplo de aire fresco en nuestra comarca, fundamentalmente porque quienes salen fuera, y sobre todo ya avanzados los años 60, quienes salen fuera de España, van a poder enviar parte de sus sueldos a casa, vamos a poder empezar a sobrevivir de una manera un poco más digna. Esa salida masiva de gente está claro que también favoreció a los que se quedaban. Había menos competencia, había la posibilidad de encontrar empleo dentro de lo que quedaba, etcétera, etcétera. Pero había muchísimas carencias en infraestructura, en industria, en comunicaciones. Bueno, hemos mejorado, pero nos siguen faltando y el problema sigue siendo el mismo, la despoblación. Los años 60 y los inicios de los años 70 van a empezar a cambiar la sociedad, una sociedad que en noviembre de 1975, cuando muera Franco y se inicie la transición democrática, va a estar perfectamente preparada para asumir ese cambio y para empezar una nueva etapa con ilusión, que será esa etapa de paso del blanco y negro al color, de paso de nuestros campos atrasados y del arado romano que todavía Caro Baroja mencionaba en nuestra comarca, a la mecanización y sobre todo a la libertad y a la alegría social que se va a empezar a ver en los años 80 en nuestros pueblos. Los Pedroches han caminado y caminan de la mano de sus habitantes. Somos una mezcla original de todos los pueblos que han pasado por aquí. Hijos e hijas de esta tierra, dura, de frontera, que nos ha permitido crecer como sociedad y nos ha dejado claro que juntos somos más fuertes.